Si usted revisa con cuidado los temas que dimos en el tiempo que estuvimos en pandemia, hablamos de los 31 reyes que venció Josué. Y estos 31 reyes, repita conmigo, tienen que ver con 31 cosas que tenemos nosotros, que tenemos que arrancar y quitar para poder entrar a la tierra prometida. Por ejemplo, Jericó, la soberbia, la altivez, que tenemos que derribar de nuestra vida, de nuestro corazón. Son cosas que nosotros tenemos hoy que derribar. Amén. Perdónenme porque mi computadora no está prendiendo. Luego hemos tenido una lucha tremenda toda la semana. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque en este mes, sobre todo estas semanas, de hecho afuera se respira un ambiente espiritual muy pesado, de muerte, de tristeza, de depresión, de desánimo. Y creo que algunos de ustedes ya saben porque se los he enseñado aquí. Pero en este tiempo los satanistas, los brujos, los hechiceros, todos aquellos que practican el ocultismo, en estas semanas trabajan muy fuerte y sobre todo tienen una consigna: maldecir el cuerpo de Cristo. ¿Se escuchó? Y dígale al que tiene a un lado: tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no es casualidad que incluso tal vez nuestros niños se puedan empezar a sentir mal. Por eso tenemos que cuidarlos orando, cubriéndolos en oración. Ahorita es cuando más tendríamos que la iglesia tener que estar orando, intercediendo, estudiando, meternos más con Dios para encontrar una protección. Lo que ahorita no alcancé a ver bien qué tanto estaban platicando, pero algo sí sé. De repente hay muchas dudas y pensamos que no, pues no pasa nada, pues total. No, sí pasa. Y yo espero que los adultos puedan venir también al culto de jóvenes, porque les voy a hablar un poquito de simbología. Y digo un poquito porque es muchísima la información y traté de abarcar por lo menos a los que más pudiéramos estar expuestos, pero hay muchos otros que no voy a hablar. Pero porque si no me voy a llevar bastante tiempo en hacerlo. Entonces es muy importante que usted conozca. Solo le voy a dar un ejemplo ahorita, le voy a dar un pequeño adelanto. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, fueron a ver la película de Flash? ¿Nadie? Nada más el pastor fue. En mis tiempos había una caricatura que se llamaba Shazam, por ejemplo. Era de un chico que era superhéroe y según caía un rayo y eso lo transformó y podía hacer cosas, y su disfraz, al igual que el del Flash, era un rayo. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice la palabra en Lucas? Que él vio caer a Satanás como un rayo. Todo ese tipo de simbología que está ahí tiene un origen. Y cuando no conocemos, de repente hasta a nuestros niños les compramos ese tipo de ropa de superhéroes. Y pudiéramos pensar, es que ¿qué tiene de malo? Tal vez nada, pero tal vez sí mucho. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Y no es ser religiosos. Es más, muchos cristianos usan hasta la cruz. ¿Y si sabe lo que significa la cruz? La verdad, ¿sí sabemos o no sabemos? Yo he visto hasta iglesias donde ponen, hasta en su altar pueden poner una cruz, o hay cristianos que usan una cruz, y la cruz vacía, no con un Cristo.
Porque con un Cristo estamos representando a Jesucristo crucificado, derrotado y muerto. Pero mi Cristo no está en una cruz, Él resucitó el tercer día, vive y reina. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Pero la cruz sola, en ese tiempo, era un símbolo de muerte, de castigo y de vergüenza. ¿Por qué portar una cruz? A veces como cristianos usamos ciertos símbolos, pero de verdad desconocemos el origen. Recuerdo que algunas personitas un día me preguntaron y hasta me llevaron, oiga pastor, está bien bonito, no sé si era un anillo o un dije o unos aretes de una luna y un sol, un anillo. ¿Y qué representa eso? Todo el origen de todas las religiones en el mundo. ¡Wow! ¿Ahora qué pasó? Se me hace que les voy a hablar de otra cosa. El símbolo de la media luna, de la luna creciente que le llaman, es un símbolo que viene desde la antigua Babilonia y que representa a una mujer llamada Semiramis. Y esa mujer Semiramis fue madre de Nimrod, pero a la vez su esposa. Tuvo un hijo llamado Tamuz. Entonces esa media luna representa a Semiramis y el sol representa a Nimrod. Y qué interesante es cuando usted ve esto en Génesis 11, que nos narra la historia de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel. Es bien interesante todo esto. ¿Por qué? Porque justamente, ¿usted quiere conocer el origen de las religiones? ¿Sí? Génesis capítulo 11. Ahí viene el nacimiento de todas las religiones que hay en el mundo. Y es interesante ver cómo en todas, por ejemplo, aquí en México, vamos a hablar rápido, aquí en México, los aztecas no construyeron hasta una pirámide en honra ¿a quién? Al sol. ¿No está la pirámide del sol y la pirámide de la luna? Los egipcios no adoraban al sol y a la luna y a muchas otras deidades. Todas las culturas, todas las religiones de alguna forma es más, yo se lo dije aquí, los días de la semana tienen que ver con los planetas. Lunes representa la luna. Bueno, de hecho el primer día de la semana debería ser el domingo. Sunday representa el sol, domingo. Lunes, luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Porque acuérdense que nosotros nos regimos bajo un calendario gregoriano. Y cuando hablamos de gregoriano, ¿a qué se refiere? A los griegos. Si estamos aquí. Entonces es muy importante, iglesia, que comprendamos hoy todo esto. Emilio, un favor, hijo, pásamela con la conexión naranjas, hijo, por favor.
La extensión, hijo. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, o parte de esto, es lo que voy a hablar un poquito el día sábado. Y digo un poquito porque no voy a entrar con tanto detalle, porque si no, no me va a alcanzar la hora que por lo menos pretendo darlo. Pero sí es importante que lo entendamos un poquito y que usted pueda conocer, para que usted no pueda ser engañado y que usted pueda crecer. Bueno, a veces hasta en nuestros hogares tenemos adornos. Perdónenme, según yo ya lo había puesto en mi iPad, pero ya lo tengo aquí. Vamos a ver, por favor, vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Es que tengo esta y la lenta. No, pero no se compara a mi primer computadora, ¿se acuerdan? Que me ponía en el púlpito y decía, por favor prende, por favor prende, por favor prende, porque esa prendía cuando quería. Y la verdad es que hoy le damos gracias a Dios, pues porque tenemos bastante equipo, gracias a Dios, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Ya está abriendo, perdóneme. Entonces yo espero que usted pueda venir, darse un tiempo y podamos juntos estudiar la palabra, y no solo que venga ese día, sino apoyemos el ministerio de jóvenes. Amén. Apoyemos el ministerio de jóvenes. Hoy más que nunca nuestros jóvenes necesitan sentirse parte de un lugar, y qué mejor que se sientan parte del cuerpo de Cristo, que se sientan parte de la iglesia. Porque uno de los graves problemas que hoy tenemos con los jóvenes es la falta de identidad. Y eso los lleva a estar en grupos. Mire, yo me acuerdo, pues, cuando yo fui joven, me acuerdo que pues yo me tuve que juntar con un grupo de jóvenes que les gustaba la música rock, que se vestían de negro, usaban el cabello largo, usábamos arracadas, y ahí andábamos rock and rolleando, literal. Pero eso es falta de identidad. Cuando vemos aquí un poquito la historia del hijo pródigo, si me ayudan, creo que es Lucas 15, por ahí, creo que viene ahí, por favor, si me ayudan. Lucas 12. No es cierto, no sé por qué abrió este. Oh Dios, no puede ser, Señor. Lucas 15, sí dije bien. Lucas 15, ¿me pueden poner versículos 22 y 23, por favor? Y ahora sí iniciamos. Dice la escritura: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Verso siguiente: y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Verso siguiente: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cierre sus ojos un momentito ahí donde está y oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos y sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Grande es tu amor, tu misericordia. Habla nuestra vida, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor.
Al igual que vemos que la oveja se perdió, repita conmigo, ¿sabe por qué se perdió la oveja? ¿Sabe por qué se perdió la oveja? ¿No sabe? Repita conmigo, porque vagó negligentemente. Es como cuando tú conoces hoy de Dios, conoces de la palabra y empiezas a querer vivir tu vida como tú deseas. Yo se lo decía hace 15 días y lo repetí un poco allá con el pastor Ray. Hoy a nosotros ya no tenemos como que ya no se nos es permitido hacer y practicar determinadas cosas. ¿Por qué? Porque hoy ya sabemos que hay cosas, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Vemos también, amado, en esta parábola se le ha llamado de esta forma. Repita conmigo, es la corona de todas las parábolas. Si pudiéramos ejemplificar esta parábola del hijo pródigo, podemos ver representado ahí todo el evangelio, todos los evangelios completos, porque habla de pecado, habla de perdón, habla del amor, habla de arrepentimiento, habla de esos versículos que leímos. Eso va a pasar un día si tú y yo nos seguimos esforzando hasta el día de hoy buscando a Dios. ¿Qué va a pasar? Que nos van a dar un nuevo vestido. ¿Verdad que sí? Se nos va a dar una nueva vestidura, un nuevo cuerpo. Decía Pablo, esto que es mortal, dejará de ser mortal para convertirse en inmortal. Esto que es corrupto tendrá que ser destruido para darnos un cuerpo incorruptible, decía Pablo. Amén. Alguien en alguna ocasión se refirió a esta parábola que era el evangelio dentro del evangelio. Mire, en este ejemplo o en esta parábola no hay un cuadro más poderoso de un Dios perdonador. Y de la gran motivación que había atrás de lo que nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos aquí y de lo que Él estaba enseñando en esta parábola. Porque usted sabe, Jesús empieza a narrar la parábola diciendo que había dos jóvenes o dos hijos, uno de ellos el menor, que pidió su herencia adelantada. ¿Sí recuerda? Pero también habla del hijo mayor, que también vamos a ver ahí, porque hay muchísima enseñanza aquí. Yo espero que esta parábola pueda traer en nuestro corazón un genuino y verdadero arrepentimiento a nuestra vida, para nosotros poder reflexionar en cómo estamos parados. Mire, y solo le voy a dar un ejemplo, el hijo mayor, porque si seguimos leyéndole aquí, vamos a ver que el hijo mayor empieza a escuchar, ¿qué pasa? O sea, el hijo mayor no se había enterado que su hermano había regresado. ¿Y qué está pasando? Y le pregunta, oye, ¿por qué? Es que tu hermano regresó y hay fiesta. Dice, padre, yo siempre he estado contigo. Y escuche, ¿y tu hijo? O sea, ya ni siquiera le dijo hermano. Le dijo, tu hijo, después de que malgastó todo, y a mí ni siquiera me has dado nada, y a él ya le mandaste matar, y le diste vestido, lo bañaste, sandalia, anillo y todo, y yo. ¿Sabe que eso pasa aquí en la iglesia? Es como si ahorita vimos que va llegando alguien nuevecito a la iglesia y Dios lo empieza a levantar. Hay hermanos que envidian a los hermanos, y aquí hay un claro ejemplo de esto. Así como la parábola de la oveja perdida, esta parábola surge de un contexto en que los recaudadores de impuestos y pecadores se reunían para oír a Jesús.
Usted sabe que un recaudador de impuestos en aquel tiempo no era bien visto. De hecho, era llamado traidor, porque cobraba impuestos a sus hermanos. Pero también pecadores se sentaban ahí. Y por eso muchos fariseos y maestros de la ley juzgaban y señalaban a Jesús. Mire, acompáñame a Lucas 15:2, por favor. Esto es lo que hace una gente religiosa. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacían esta gente religiosa? Murmuraban. Porque Jesús se sentaba a comer con los pecadores y con los que recaudaban impuestos. Ahora la pregunta es: ¿por qué ellos se enojaban tanto que Jesús se relacionara con este tipo de personas? Repita conmigo: los líderes religiosos se cuidaban mucho en mantenerse limpios conforme a la ley del Antiguo Testamento, porque ellos tenían prohibido sentarse con gente pecadora a comer. ¿Sí estamos aquí? Ellos tenían prohibido tocar hasta cierto tipo de animales. De hecho, si había un muertito, no lo podían tocar. ¿Verdad, hija? ¿Verdad? Y yo pregunto, ¿eso aplicará para hoy? ¿Eso aplicará para nuestra vida hoy? Incluso iban más allá de la ley, porque se cuidaban de cierta gente, de ciertas situaciones, en un ritual de la purificación. Pero Jesús, en contraste, repita conmigo, tomó el concepto de limpieza sin darle mucha trascendencia. ¿Cuántas veces juzgaron a Jesús? Usted recordará, recuerdo en aquel momento cuando Jesús estaba recogiendo la cosecha junto con sus discípulos y de repente empezaron a comer y no se habían lavado las manos y los empezaron a juzgar por ese hecho. Y Jesús es ahí donde dice: lo que entra por la boca, tarde o temprano va a la letrina. Porque lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de la boca, no lo que entra a ella. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina? Lo que sale de nuestra boca. Mire, la lengua, dice Santiago, es un miembro tan pequeñito, pero quema montañas, quema montes. La lengua no tiene hueso, pero es capaz de dañar y de destruir. Jesús se arriesgó incluso a contaminarse al tocar a leprosos y al no lavarse las manos como los fariseos habían establecido, y mostró tal desdén por las sanciones. Por eso es que cuando se relacionaba con ciertas personas lo criticaban y lo juzgaban. Repita conmigo: porque Él vino a ofrecer salvación. Él vino a ofrecer la salvación. Y no solo a Israel, a todos. Él vino a ofrecer esa salvación, a mostrar, dígale que tiene a un lado, a mostrarnos cuánto nos ama Dios. Que aun siendo pecadores,
Él no escatimó. Se despojó de todo, decía Pablo, para darnos salvación. ¿Qué padre puede dar a su hijo por otro? Mire, porque se oye bien fácil decir, porque de tal manera solo nos podríamos estacionar un momentito ahí. Ese de tal manera es algo que ni siquiera tú y yo alcanzamos a dimensionar. Cuando yo recuerdo que cuando yo vivía en el mundo y hacía cosas que deshonraban a Dios, en ese tiempo gente me rechazaba, me menospreciaba, no daban nada por mí. Porque es horrible cuando alguien te desprecia. Es terrible cuando te rechazan. Y después, cuando conoces a Dios y te das cuenta de la porquería de persona que yo era, y eso para decirlo lindo, porque podría decir cosas peores de lo que era yo. Ese de tal manera no lo alcanzo a dimensionar aún. ¿Cuánto amor tiene por mí y por ti? Jesús vino a mostrar, a darnos salvación, a mostrar cuánto Dios nos ama. Jesús jamás se alteró por todas las acusaciones que le hicieron. A veces a ti te dicen algo y ya estás ahí con la espada desenvainada. A Jesús le decían cosas terribles y Él no perdió su tiempo discutiendo con esas personas. En cambio, Él siguió en busca de quienes en verdad lo necesitaban, sin importar su condición. Y no le importaba lo que pudieran decir acerca de su reputación, porque no olvidemos que Él era judío. Él vivía, Él conocía las leyes, y vaya que las conocía. Pero a Él no le importó lo que dijeran de Él. Yo te pregunto, ¿por qué te importa lo que piensan y dicen de ti? El único que debe de importarte lo que piensa y diga de ti es el Señor. No importa lo que los demás digan. Lo más importante es lo que Él dice de ti, lo que Él piensa de ti, los planes que Él tiene para ti. Pero hoy tenemos que darnos cuenta que cuando Jesús estaba diciendo esta parábola, nos estaba mostrando la salvación, el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Ahora yo le pregunto, por eso ahorita qué bueno que le dijiste a Jaciel eso, Anaí. No podemos ser religiosos, porque si fuéramos religiosos no permitiríamos que otras personas se nos acercaran. Ay, no me toque porque es pecador, no. Hermano, no, al contrario. ¿Sabe que eso está alejando a muchas gentes de Dios? A ver, ¿usted ya se bautizó?
¿Usted ya leyó toda la Biblia? ¿Sí? Porque, perdóneme, entramos en una soberbia creyendo, y se lo digo con todo mi corazón, porque muchos en el pueblo de Dios, de Israel, de esa nación que Él escogió, y que Dios bendiga esa hermosa nación, porque también hay un pueblo que sabe amar a Dios, pero muchos de ellos, ¿trabajamos con judíos allá, sí o no? En lo de los taxis. ¿Y cómo son? Tremendos, ¿verdad? Pero eso sí, el día del Sabbat, mire, dejan hasta su Jaguar, sus camionetas Lobo. Hermanos, ¿qué cosas hoy te mantienen alejado de las personas que necesitan a Cristo? Yo te pregunto hoy algo tan sencillo. ¿Por qué todavía no alcanzas a perdonar de corazón a los que te han lastimado? Pero quieres que Dios te perdone, ¿o no? ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios? Para poderlo recibir, necesitas dar primero el perdón tú. Padre, ¿qué dice el Padre nuestro? Padre, perdona nuestras ofensas, en otras palabras, perdona nuestros pecados, como perdonamos, y será. O nada más lo repito como una costumbre, como un hábito, o solo por repetirlo, pero no estoy entendiendo ni lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy diciendo esa pequeña porción, o cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, porque ellos le preguntaron, y cuando oremos, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús no estaba diciendo que lo tenías que repetir tal como Él lo dijo, pero hay un orden. Primero dale la gloria al Padre. Padre nuestro, porque eres mi Padre, porque tú me adoptaste, porque tú me compraste, porque tú me redimiste, porque tú me injertaste en la vid verdadera que es Jesús. Que estás en los cielos, que vives y reinas ahí. Era solo un modelo de oración. Podríamos atrevernos a decir que esta parábola nos está describiendo a cada uno de nosotros en cierto grado. Muchos tal vez nos comportamos como un Jonás, porque a veces pretendemos o a veces intentamos absurdamente querer huir de Dios. Mira, hermana y hermano que estás aquí, ¿por qué te estás resistiendo al llamado de Dios? Yo se lo decía a una hermana ahora en el discipulado, y era de parte de Dios, por eso se lo dije. Si tú, que conoces y sabes perfectamente los dones que Dios te ha dado a ti, si tú no los pones al servicio de Dios, Dios te lo va a demandar a ti. ¿Sí escuchó? Yo alguna vez intenté huir de la presencia de Dios. Sé lo que es tocar fondo y pedirle y clamar a Dios. De hecho, hay una frase que algún día escuchamos en una película de que mi pequeña estaba viendo, y algo así decía: pues cuando llegas hasta abajo y caes hasta el fondo,
No tienes otra opción más que ir hacia arriba. Y pareciera que en muchos casos en nuestra vida Dios no quisiera eso, pero hay momentos que pareciera que nosotros estamos buscando eso, solo hasta tocar fondo. Por eso yo le daba el ejemplo: si yo veo que alguien se está ahogando, yo voy a dejar que luche un ratito. Ya cuando deje de luchar, entonces me meteré y lo trataré de sacar. Porque si yo me aviento luego que se está ahogando, también me puede ahogar a mí, porque está queriendo luchar con todas sus fuerzas. En cambio, cuando alguien se cansa de luchar, mire, usted puede llegar y lo llevas a la orilla sin ningún problema. Entonces hay momentos en que tenemos que tocar fondo. Hay momentos en la vida que tienes que dejar de luchar. Yo le pregunto a algunos de ustedes que están hoy aquí: ¿no te has cansado de luchar en tus fuerzas? ¿Quieres cambiar las cosas tú, cuando ni siquiera eres capaz de cambiar tú? Y quieres cambiar lo demás. Empieza a cambiar tú. El hijo pródigo, este hijo pródigo tuvo que vivir un proceso. Vamos a ver como primer punto el amor del padre. Esta es una parábola que el hijo menor de un padre que tenía un buen lugar, que estaba muy bien acomodado, usted sabe, le pidió su herencia antes de que fuera el tiempo. Y escuche esto: en lugar de invertir el dinero o empezar algún negocio, ¿a dónde fue? A un país lejano. Y desperdició todo viviendo desenfrenadamente. Y aquí me puedo detener un poquito. La vida que hoy tú tienes no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Y muchos de los que estamos aquí hemos desperdiciado nuestra vida. Yo a veces recuerdo y digo: wow, cuánto tiempo desperdicié. Creo que lo platicábamos ayer un poquito en casa. Cuánto tiempo desperdiciamos, cuánto dinero desperdiciamos en muchas cosas sin sentido. Y hoy que hay un tiempo de crisis, cuando tú y yo deberíamos de estar viviendo tranquilos y en paz y confiando más en Dios. Hoy de lo único, obviamente yo ya me arrepentí de todo eso que hice, pero lo único que hoy digo: Señor, la verdad es que me gustaría tener más riquezas, no para vanagloria mía, sino para sembrar en tu reino y poder apoyar a quien lo necesita. Yo le decía a alguien: de repente siento una carga tremenda por poder apoyar, ayudar. Y hay algo que de verdad, mire hermano, yo quisiera dejarlo de hacer, pero no puedo dejarlo de hacer. Lo he intentado, pero no puedo. He querido ser indiferente a eso, pero no puedo. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado nuestra vida? Y sabes, es bien triste ver que ahora en el pueblo de Dios, aun viendo todas las señales que están más que claras, el pueblo sigue perdiendo el tiempo. Y que a veces se meten hasta aquí en la página de la iglesia y hacer comentarios en contra del pastor, en contra de lo que tal vez
queriéndonos recordar nuestro pasado. Pero mire, hermano, que Dios los bendiga. De Jesús hablaron muchas cosas. Yo tengo que esforzarme en actuar igual que Él. Porque a la gente se le hace bien fácil abrir la boca, señalar, juzgar, criticar, cuando, perdón, no sabe realmente el por qué. El por qué uno de repente tiene que tomar ciertas decisiones. Y aunque no sabemos por qué el Padre decidió darle la herencia por adelantado, tal vez no alcanzamos a dimensionarlo, pero hoy, si lo ves en lo espiritual, te darás cuenta que es la vida que Jesús nos ha dado, o el Padre nos ha dado hoy. Y como decía hace un momento, nosotros hemos desperdiciado esta vida. Mire, reflexione hoy, ¿cuánto tiempo estuvo alejado de Dios? A ver, reflexiona. ¿Cuánto tiempo estuviste lejos de Dios? Nada más reflexiona, no saque cuenta. Bueno, saque las cuentas usted, no me las diga a mí. En mi caso, muy personal, ¿sabe? Yo desperdicié 30 años o casi 30 años de mi vida. Haciendo y viviendo como yo quise, como pensé que era lo correcto, según el mundo, porque jamás tomé en cuenta a Dios. Igual que ese hijo pródigo. Ahora pregúntate, si es que lo has hecho, ¿cuándo empezaste a tomar un verdadero compromiso con Dios? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y quieres ver los resultados ya de la bendición de Dios? No, hermano, son procesos. Es como si yo quisiera sembrar ahorita y mañana ya quiero tener el árbol y la fruta. No, hermano, es un proceso. Y veíamos en el estudio, ¿verdad? En el discipulado, el bautismo de arrepentimiento, que es un solo bautizo, como lo vimos, pero tiene varias facetas. El arrepentimiento, bautizarte en agua, bautizar, que el Espíritu Santo nos bautice, y el de fuego, donde muchos dicen, no, esa parte no la quiero, pastor. El arrepentimiento está padre porque Dios me perdona, y en el agua, oh, gloria a Dios, porque empiezo a tener una conciencia mejor de las cosas, se abre mi entendimiento. Y el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque los dones que Dios me da se empiezan a activar para desarrollar el trabajo. Pero el de fuego no lo quiero, pastor, porque son pruebas, desiertos, y esa parte como que me la quiero brincar. Pues no, papá, tienes que pasar por ahí. Jesús fue bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre de él en forma de paloma, e inmediatamente así fue llevado al desierto. ¡Qué óvole! Y usted se la quiere llevar. No, hermano, son procesos que usted tiene que librar. Pero una vez que usted esté ahí, gócese. Porque le voy a decir algo. Dios hablaba en mi corazón en la mañana y me decía que este proceso para muchos ya están a punto de salir. Y esto va a traer un crecimiento a tu vida. Y te tienes que gozar y tienes que disfrutar. Pero te das cuenta cómo ahí en esa prueba, así como Jesús, mire, perdóneme, el diablo, que el Señor lo reprenda, no tuvo temor de ir con Jesús y tentarlo. ¿Qué crees que se puede esperar usted? Pues te vas a querer zarandear ahí para sacarte del propósito. Pero cuando tú permaneces ahí,
y aguantas el proceso. Miren, no es fácil, pero es necesario, porque en el proceso de fuego o en el bautizo de fuego es cuando Dios te empieza a quitar esas impurezas que todavía hay, para que quedes como ese oro completamente refinado. Amén. Dele palmas al Señor. Tal vez el padre pudo haber pensado que iba a tomar el dinero y lo iba a invertir, pero sin embargo el hijo, pronto, como tú y yo comprenderemos, se quedó sin dinero. Diga que tiene a un lado, se quedó sin dinero, porque todo lo malgastó. ¿En qué has malgastado tu tiempo? Y eso que estás bien jovencita, hija. Ahora que llegues a mi edad, a ver si es cierto. Les digo, estos chavos de hoy ya no los hacen como a los de antes. Es la generación de cristal. Hoy cualquier cosita y todo, ya caminan todos chuecos. Ay, ¿qué vamos a hacer con esta generación? Que Dios los bendiga y los fortalezca y los saque de esa zona de comodidad y de confort. Son de los millenniums, ¿verdad? Que le llaman la generación de los millenniums. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Porque ahorita ya hay otra nueva generación, ¿no? ¿Cuál es la otra nueva? ¿Sí saben? A ver si luego me investigan, ¿no? Porque yo me quedé hasta los millenniums, pero creo que ya hay otra. Imagínense, pero bueno. Entonces vemos que se quedó sin dinero. Y repita conmigo, y llegó a lo más hondo, a lo más bajo. O sea, es lo que yo le decía en la introducción, cuando tocamos fondo, cuando dices, ya estoy completamente en el suelo. Tienes dos opciones: quedarte ahí a lamerte las heridas y esperar a morir, o levantarte. Porque así estaba el hijo pródigo. Imagínense, viniendo de una familia potentosa, acaudalada, y creyó él, como muchos jóvenes, como yo recuerdo cuando tuve un buen trabajo, que ganaba en aquel tiempo eran millones de pesos. ¿Sabe cuánto ganaba yo en un fin de semana ahí? Hablando sola, y escuche, yo iba, si quería trabajar el jueves, pero yo a veces nada más trabajaba viernes y sábado, solamente viernes y sábado. Entraba a las 8 de la noche y salía a las 2, 3 de la mañana. Solo 2 días. ¿Y sabe cuánto ganaba en ese tiempo? Los que son un poquito de mi edad, un poquito más grandes, se acordarán. Yo ganaba de 5 a 7 millones de pesos. Que hoy 5 o 7 mil pesos es nada. En aquel tiempo, cuando eran millones, sí era bastante dinero. Y para trabajar 2 días, ¿quién quisiera un trabajo así? ¿Nadie? Se la perdió. Hubiera dicho amén. O sea que si hubiera tenido que congregarme sin problema el miércoles, podía venir sin ningún problema. El domingo, aunque llegara un poco desvelado, pero llegaba. No, pero llegaba al servicio. Al final el lunes, mire, a descansar. Pero sabe, no conocía a Dios. Y aunque gracias a Dios mi madre siempre, yo bendigo la vida de mi mamá, porque si algo me enseñó, es que lo primero que yo hacía cuando yo llegaba de trabajar, le daba su gasto. Mami, esto es para usted. Pero pregúnteme hoy, ¿dónde está todo eso? Todo lo malgasté. Todo lo malgasté. Porque yo pensé que toda la vida me iba a ir así de bien. Es más, hasta dejé de estudiar un tiempo porque creí que yo iba a seguir ganando así de bien.
Pero sorpresas que se lleva uno. Pero usted sabe que este joven, después de que se quedó sin nada, repita conmigo, consiguió trabajo. Vamos, consiguió trabajo. ¿Y sabe cuál era su trabajo? Apacentar puercos. Aunque algunos, ¿verdad?, parecieran, pero no. Apacentar puercos. ¿Y sabe? Era algo humillante para un judío. Apacentar puercos, miren, ni siquiera los podían tocar. Acompáñame a Lucas 15:16. Porque él se sentía en esa condición. Tenía hambre. Y llegó a envidiar hasta la comida de los puercos. ¿Se imagina cuál era su necesidad? Después de que había tenido todo. Bueno, con papá lo tenía todo. Dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, él se encargaba de cuidar esos puerquitos, darles de comer y todo. Pero vemos que la ley de Moisés decía que los cerdos eran animales inmundos, según Deuteronomio capítulo 14 verso 8, si me ayudan por favor. Y también hay otra cita en Levítico 11 del 2 al 8, pero solo quiero leer Deuteronomio 14, 8. Deuteronomio 14, 8. Dice, y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni qué, ni tocaréis sus cadáveres. O sea, ellos no podían, nunca han disfrutado unas ricas carnitas, de un buen chamorro, de una costillita con faldita. Habría que hacer algo así, ¿no? Ya se les abrió el apetito. Entonces, esto significaba que no podían comer ni usar esos animalitos como sacrificio. Pero a ver, muchos van a decir ahorita, pastor, pues entonces sí podemos comer o no podemos comer carne de puerco. ¿Qué dice la Escritura? Acompáñame a Hechos capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Usted recordará que Pedro tenía hambre y él escuchó una voz del cielo que decía, ¿verdad? Se abre un rollo y le dice, mata y come. Hechos capítulo 10, versículo del 10. Dice, tuvo hambre, ¿quién? Pedro, y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de ¿qué? De cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Seguramente había visto unos puerquitos ahí. Seguramente había animales cuadrúpedos, decía ahí, ¿no? Y si él inmediatamente dice, nada impuro, nada, seguramente había visto unos puerquitos ahí. ¿Y qué le dice el Señor aquí? De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, y le dijo, lo que Dios ha limpiado, o sea que hoy, si tú quieres degustar un taquito de carnitas, ora, santifícalo. Nada más yo te lo digo, con medida. No abuses, porque también sabemos que hace daño el abuso de cualquier cosa. Entonces, hermanos, para un judío, pararse delante de los cerdos
que los alimentara, ya por sí mismo era una gran humillación. Y para este joven comer el alimento de esos cerdos ya era algo degradable. O sea, era lo más bajo a lo que podía haber llegado este joven. Pero seguramente su desesperación por alimentarse era demasiada. Hoy es bien triste ver cómo hoy la iglesia que debería de resplandecer, la iglesia donde debería de estar hoy haciendo milagros, señales y prodigios, mostrando el poder, la gracia y la misericordia de Dios, hoy mucha iglesia está viviendo un tiempo de degradación, porque se están permitiendo muchas cosas que se estén introduciendo del mundo hacia la iglesia. Hoy el mundo está contaminando a la iglesia y la iglesia lo está permitiendo. Entonces podemos ver que el Hijo realmente llegó a lo más bajo, tal vez como algunos de los que estamos hoy aquí, incluyéndome. Tuvimos que llegar muy abajo, tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta que necesitábamos a Dios. Entonces agradecemos por eso. Tal vez usted sabe lo que es alejarse de Dios. ¿No? ¿Se ha experimentado usted la ausencia de Dios en su vida? ¿Sabe? Yo ya lo llegué a experimentar. Y es algo que de verdad no se le desea a nadie. Porque otra vez te sientes muerto en vida. Y vamos terminando con esto porque creo que ya son 8 minutos. Es terrible cuando uno se aleja de Dios. El Hijo finalmente volvió a la cordura y se dio cuenta de lo que había dejado en casa. En otras palabras, es como aquí, hoy podemos decir, cuando empiezas a valorar algo, cuando ya no lo tienes. Y es bien triste porque ¿por qué te tienes que esperar a perderlo? Por ejemplo, ¿cuántos han perdido la salud? Y cuando uno está enfermo, quisiera uno estar bien. Cuando tal vez tenías recursos financieros y los malgastaste, y cuando viene la temporada de vacas flacas, ¿qué dices? Híjole, si yo hubiera guardado, si hubiera ahorrado. Y empieza el si hubiera. Pero a veces es puro remordimiento, porque cuando llegas sigues en la misma. Entonces vemos que a veces es necesario tocar fondo. Y aquí vemos que el hijo pródigo, cuando estaba ahí pasando ese sufrimiento o esa situación, se dio cuenta de lo que había en casa. Y a mí me encanta señalar esta parte, porque a mí si hay una parábola que me fascina, es esta. Porque le digo, podemos sacar infinidad de estudios ahí, y uno de ellos es este. Qué interesante es ver, y lo señalaba el día domingo allá con el pastor Ray también, hija, cómo es posible que el hijo pródigo, estando en la casa de su padre donde no le faltaba nada, su corazón estaba lejos de ahí. Y decía, ¿verdad? Como algún comercial que seguro usted ha escuchado hoy aquí, por lo menos en México: ya me vi disfrutando de la herencia que mi padre me da. O sea, él podía estar en casa del padre, pero su corazón ya estaba en otro lugar. ¿Cuántos estamos aquí y nuestro corazón está en otro lado?
¿Sí está aquí? Porque así también se quedaron allá, calladitos. Pero qué hermoso es ver que después de ese proceso tan doloroso y vergonzoso, aunque él estaba lejos, ahora su corazón había vuelto a papá. Y eso ha pasado con muchos de nosotros. Cuando estábamos perdidos, sin esperanza, cuando tal vez ya no sabíamos qué hacer, y ya vimos que probamos en nuestras fuerzas, hicimos hacer las cosas a nuestra forma y quisimos nosotros vivir nuestro propio evangelio, quitándole y añadiéndole cosas a la Biblia según lo que a mí me convenga. Pero me doy cuenta que no funciona. Porque yo hablo la Biblia en el Salmo 91 y lo lea como periquito y me lo aprenda de memoria, no significa que voy a tener la protección de Dios. La protección de Dios viene a tu vida cuando tú aprendes a vivir y a honrar a Dios. Y tú puedes ir a donde Dios te lleve, ya sea por trabajo, por otras cuestiones, y créeme, Dios te va a guardar. Yo se los he dicho. Yo a veces por cuestión de trabajo tenía que estar a las 12, 1 de la mañana en Tepito, ahí entre las calles de Tenochtitlan y todo eso, en el centro. Y pregúnteme si alguna vez me pasó algo. Porque no es por lo que sepas, es por lo que crees que Dios nos ha dejado en la Biblia. Que tú creas la palabra y que la estés viviendo en tu vida. Entonces con esto quiero terminar, por lo menos hoy. Entonces al hijo le volvió la cordura y se dio cuenta de lo que había dejado en su casa. No esperes a perder algo para valorarlo hoy. Lo vuelvo a repetir, no esperes a perder algo, empieza a valorarlo desde hoy. Quisieras tener tu rodilla mejor, ¿verdad? ¿Y qué has hecho para que esté mejor? ¿Por qué esperar a perder algo? Acompáñeme a Lucas 15, 17 al 19, por favor. Lucas capítulo 15, del 17 al 19. Y con esto termino, para que se vayan preparando. Versículos del 17 al 19. Dice que entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. Qué interesante aquí, porque la palabra padre está con mayúscula, se está refiriendo a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Ahora entiendes por qué te digo que es importante la ortografía. Regresa al versículo que estaba. Dice: me levantaré e iré a mi padre, con minúscula, y le diré: Padre, con mayúscula. He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Vea lo que hace todas las circunstancias. A veces ese tipo de vida, o lo que tú has hecho o has dejado de hacer, el enemigo empieza a ponerte en tu mente que eres indigno, que no eres digno de ser hijo. Cuídate, cuida tu corazón, cuida tu vida. Empieza a darle valor hoy. Aquí me quedo, pero le vamos a dar la siguiente semana, ¿le parece? A veces necesitamos llegar a lo más bajo para poder recobrar el sentido. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí?
de que me maltraten, de que me humillen, si yo tengo una casa? Tal vez no es la familia perfecta, pero es mi familia. Tal vez no somos los mejores hermanos, pero nos apoyamos. Amén. Aquí en la iglesia somos una familia. Tenemos que cuidarnos unos a otros, orar unos por otros, amarnos, porque Jesús decía: en esto os sabrán que son mis discípulos, cuando nos amemos los unos a los otros. Así que no espere a perder. Empieza a valorar desde hoy lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar al Señor. Amado Dios,